Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que chévere. En este conversatorio vamos a hablar de una pregunta que me hacían unos amigos y me dicen, ¿en qué crees tú más que la persona tiene que tener la partitura o lo que va a leer o tiene que memorizarlo? Yo les voy a dar mi opinión personal y les voy a dar los razonamientos de eso. Fíjense, la partitura es una representación gráfica donde habemos algunos que, bueno, leemos la partitura. Algunas personas tienen la partitura y no entienden bien la parte musical, pero como tienen la letra ahí, más o menos van siguiendo, ¿verdad? Con un director, por ejemplo, en el caso de los coralistas o coreutas, van siguiendo al director y van viendo más o menos, este, van agarrando una experiencia en el tiempo con eso. A pesar de que ellos, si lo ponen a solfear como tal, dame las notas y a veces no lo hacen, pero sí los ayuda mucho con la ejecución de lo que están haciendo. Eh, También hay algunos lugares donde se manifiestan cambios de dinámica, de otras cosas, y también señalados. Entonces todo eso nos ayuda a saber por dónde vamos. Ahora fíjense, cuando hacemos eso de memoria, ¿qué puede pasar? Se nos puede ir, se nos puede ir de la memoria. La memoria no es una cosa infalible, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente en el momento que estamos, si es que nos estamos presentando, está la tensión, lo que llamamos miedo escénico, todos esos factores. O nos da mucha emoción las personas que están ahí que no pensábamos que iban a estar. Y entonces ahí empieza ese fenómeno emocional a echarnos para atrás la memoria. Entonces la memoria ahí se va anulando. Entonces yo prefiero, ¿verdad? Que tengamos, por ejemplo, en lo que es la parte coral, inclusive un cantante, muchos cantantes en la historia usaron sus letras ahí tranquilos, a veces con partitura, otra vez sin partitura, simplemente para saber por dónde iban. A lo mejor no estaban todo el tiempo leyéndolas, sino que cuando se le iba, regresaban ahí, porque tenían un repertorio a lo mejor muy amplio, o también con uno muy corto puede ocurrir. Ahora fíjense, en el caso del estudiante de música que está haciendo una pieza, si no hace partitura, puede hacer un cifrado. Es guitarrista, es pianista, es ukelelista, es cuatrista. Puede hacer un cifrado donde él más o menos sabe por dónde va. ¿Ves? Porque a veces, ¿qué sucede con el músico que, por ejemplo, no canta? Que a veces no se guía bien con los textos. Y viene un cambio y no se acuerda bien en qué parte es. Entonces se pueden hacer esas anotaciones. En un cifrado, por ejemplo, tú tienes tu cifrado, un cifrado repetitivo y tal, y de repente cambia la parte y tú puedes poner encima un poco del texto para orientarte a dónde fue que ocurrió ese cambio. Eso puede suceder. El que es estudiante, ¿verdad? Puede tener su cifrado, eh, organizar lo que yo les decía de estudiar, aprendiéndose progresiones que van a ser como pequeños ladrillos para construir eso grande que queremos hacer. Cuando nosotros tenemos esas progresiones bien construidas, ¿verdad? Va a ser más fácil memorizarla. Y siempre es bueno llevar notas. Yo, por ejemplo, yo tengo una capacidad de memoria bastante alta
porque fue instrumentista en muchas ocasiones en eventos grandes donde había cantidad de cantantes que pasaban y bueno, y esta canción en si bemol, aquella en la bemol mayor, esta en si bemol menor, o sea, y entonces uno con una cantidad de cosas en la cabeza, ¿verdad? Este, y bueno, hay que organizar, hay que tomar nota, por lo menos, mire, te arrancó en tal tono, por lo menos eso, porque si no, no sabemos, o sea, nuestra memoria no nos va a dar todo eso, ¿ves? Y muchas veces cuando hacemos un repertorio, este, tenemos que cambiar tono, porque no podemos cantarla a la altura que la cantó el original, porque la voz era muy aguda o era muy grave. Y entonces nosotros tuvimos que transportarlo a otro tono y lo estamos haciendo por otro tono. Ah, pero la hemos tocado en el otro tono porque acompañamos a alguien que la cantaba en el tono original. Entonces, ¿en qué tono estoy? Entonces, por lo menos eso, al ladito, como hacen esos, esos músicos que yo veo que por lo menos tienen ese primer escaloncito. Pero ese es un primer escaloncito. Fíjense, yo siempre hago mi cifrado, aunque sea una pieza totalmente sencilla. Y me gusta hacer, por ejemplo, es un dato para los que van a hacer un toque, una cosa, organizan por secuencia las piezas que van a tocar, ¿verdad? O las tienen cada una en una carpeta, esa carpeta que uno saca y mete las hojas, y entonces ustedes las tienen ahí. Cuando van al concierto es tal, y entonces, bueno, el director de la banda o el cantante que a veces el que de repente dice, bueno, yo estuve en alguna banda que el cantante era el dueño del proyecto y entonces decía, bueno, vamos a hacer esta, aquella, que entonces uno ordenaba, ¿verdad? Ordenaba sus hojitas para ir pasándola como un libro, sin problema. Porque si no lo haces así cuando estás tocando, entonces, mira, pero esta estaba por aquí, ¿no? Y entonces te vuelves un 8 ahí pasando hojas y cuando la broma es seguida, entonces ahí se vuelve un lío. Entonces es una forma también de organizarnos. La música debe haber un principio de organización, organización del tiempo de estudio, organización de esos materiales que vas a utilizar, ¿verdad? Sean cifrados, sean partituras, el orden con que van. Vamos a empezar con tal pieza, después viene la otra. Este, por ejemplo, cuando es ensayo, así que hay algún problema en alguna parte, uno dice, bueno, vámonos directos a tales compases, como hacen en las orquestas. El compás 34, pa, ¿qué tal? Y vamos directo a eso porque es donde está el problema. ¿Ves? O como cuando uno está estudiando piano, que también le dicen a uno, mira, pues vamos al compás tal de una vez porque todo lo demás está bien, pero el compás es el que echa broma. Y entonces uno lo repasa varias veces ahí y ya salió de eso. Este tema es bastante importante, el tema de la memoria para el estudio y para la ejecución. Me van a oír que voy a seguir hablando de esto porque ya muchos me han comentado. Yo acabo de tener una clase ahorita y hablamos al respecto. Y la estudiante pensaba que era un problema de ella. No, mira, es un problema universal. Es un problema de todo lo que en un momento dado hacemos un estudio. En otra ocasión les voy a hablar de un método que yo usé para estudiar otro tipo de materias que tienen que ver con memorización de textos. Pero miren que nos puede ayudar de repente a mejorar lo que estamos haciendo. Porque siempre es bueno ir agarrando datos de todos lados. O les sirve a ustedes para otra cosa que ustedes hagan, otro estudio que ustedes van a abordar. ¿Ok? Entonces lo dejamos para otra ocasión. Entonces, bueno, el que no se ha suscrito, que por favor lo haga. Y el que me puede regalar un like también para que el algoritmo reconozca que estamos haciendo contenido
constantemente. También sus comentarios, qué opinan de esta dinámica que estamos hablando, y compartirlo con alguien que ustedes sepan que le puede interesar el tema. Y seguimos haciendo música juntos.